La frase del verso 6 es similar en el énfasis del versículo 5. El verso 5 comienza diciendo, ¿pero qué dice el verso 5? Pero tú. Esta frase del verso 5 tiene la misma fuerza del inicio de la frase del verso 6. Porque yo, ¿sí? Usted no tiene que perder de vista quién está hablando a quién. Pablo le está escribiendo a quién, a Timoteo. Y en primer lugar, en el verso 5 le dice, pero tú tienes una labor, tú tienes que hacer algo. Pero en el versículo 6 le dice, así como tú, yo también tengo que responder de una manera. ¿Sí? Esta expresión, repito, del verso 5 y del verso 6 del inicio, es una expresión enfática. Era urgente que Timoteo cumpliera su ministerio, ¿no? Y es por eso que el versículo dice, sí, pero tú, sé sobrio en todo, tú tienes la obligación de soportar aflicciones, tú tienes la obligación prioritaria y urgente de hacer la obra de ¿qué? De evangelista, y tú, Timoteo, tienes que cumplir tu ministerio. Y de la misma manera que tú cumples, que tú haces, que tú te esfuerzas, que tú sufres, yo de otra forma, yo de esa misma manera tengo que cumplir lo que me ha sido encomendado. La frase o las palabras estoy para ser ¿qué? Sacrificado, en un sentido figurado, son tomadas de la forma que los judíos tenían clara sobre lo que la palabra de Dios les enseñaba desde la antigüedad. Usted sabe que cuando Moisés dio las leyes a su pueblo, también Moisés, en el libro específicamente en Números y Levítico, dejó claro cómo o qué tipo de ofrendas hay que dar, ¿sí? Y aquí, esta expresión, estoy para ser sacrificado, son tomadas de este sistema de sacrificios que había sido instruido en el Antiguo Testamento. Números, como decía, si usted me acompaña, por favor, vamos a Números, capítulo 15. Números 15, por favor. Nos da una referencia acerca de lo que estoy hablando y que es importante que usted conozca el contexto de la instrucción y de los hábitos y de las costumbres y de las leyes que en este caso habían sido puestas o impuestas a la nación de Israel. Capítulo 15. ¿Qué título lleva ahí en su Biblia? Leyes sobre las ofrendas. Y no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de resumir. El verso 1 comienza diciendo, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás. Y yo quiero aquí subrayar este versículo 5. Repito, hay varios tipos de ofrenda. Hay un holocausto, que el holocausto era sobre animales, ¿cierto o no? Y aquí en el versículo 5 estamos hablando de otro tipo de ofrenda, que quizá usted no la conozca mucho. Es
una ofrenda ¿de qué tipo? Ofrenda de libación. Y esta derivación se hacía con aceite, o en este caso, ¿con qué se hacía? Con vino. ¿Sí? De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la tercera parte de un hin de aceite, y de vino, nuevamente dice, ¿de vino para qué? Para libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo, en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y nuevamente, versículo 10, ¿qué dice? Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en una ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ahí termina la lectura para avanzar. Este sistema de ofrendas que usted acaba de ver aquí, impuesto, instruido al pueblo de Dios, habla acerca de holocaustos, como dije, que son por animales determinados. ¿Podría ser cualquier animal, hermanos? No. Los animales no deberían de tener pezuña, y usted sabe algunas características donde no todos los animales eran recibidos como idóneos o adecuados para el tipo de holocausto. ¿Sí? Pero también podemos ver que las ofrendas también se ofrecía ofrenda de granos. ¿Sí? Pero finalmente aquí vemos una ofrenda en el verso 10 y en otros versículos que acabamos de leer, que se le conoce como ofrenda de ¿qué, hermanos? De libación. ¿Qué es esto, hermanos? A ver, quiero su atención aquí. La ofrenda de libación era la ofrenda de entrega. Daba este símbolo de entregarse a sí mismo de manera voluntaria. Y mientras Pablo escribía a Timoteo, estaba él, dice el texto, a punto de ser, ¿qué, hermanos? Sacrificado y entregado como una ofrenda de libación. Era una ofrenda final para el Señor que se había sacrificado por el apóstol y por todas las personas de todas las épocas. Esa era la ofrenda de libación. Estaba, repito, a punto de ser sacrificado como una ofrenda de entrega. Lo que estoy diciendo, hermanos, es Pablo estaba dando su última entrega, su última ofrenda. Pero esa ofrenda, ¿qué era, hermanos? ¿Era dinero? ¿Era tiempo momentáneo? No. ¿Era su qué? Su propia vida. Y es algo que no es nuevo para Pablo. Por favor, usted me acompaña a Romanos 12. Pablo nos enseña acerca de esto. Dice Romanos 12 que tenemos que entregarnos a Dios. ¿Cómo tenemos que entregarnos, hermanos? Como sacrificio, ¿qué, hermanos? Vivo, sacrificio, ¿qué? Santo, agradable a quién, hermanos? Agradable a Dios. Y mientras Pablo tuvo vida, ¿se entregó él o no se entregó? Sí. Él se entregó como sacrificio vivo. Pero ahora llegaba el momento donde él tenía que entregarse al Señor, no en vida, sino en qué, hermanos, en muerte. Miren, dé vuelta a su hoja y vais al penúltimo capítulo de Romanos. ¿Qué capítulo es? El penúltimo. 14. No, son 16 capítulos, ¿no? Es el capítulo 15. ¿Y qué dice Romanos 15, por favor? ¿Me acompañan a leerlo? Romanos 15, verso 16. El pasaje nos dice que exactamente, Pablo había de ser el ministro de Jesucristo. ¿A quiénes, hermanos? A los gentiles. Pedro se dedicó a hablar y a exponer el evangelio a judíos, pero Pablo tuvo la encomienda de
predicar el ministerio, el evangelio, ¿a quiénes, hermanos? A gentiles, a los no judíos. Él predicó el evangelio y salió a predicar a las naciones que no eran de contexto judío, ¿sí? Entonces, él se convirtió en el ministro del Señor, el enviado de Dios a los gentiles, y él ministró el evangelio de Dios para que los gentiles, ¿qué fueran, hermanos? Se convirtieran, dice el texto, en ofrenda. Finalmente, escuche bien, hermano, cada creyente nos tenemos que convertir en ¿qué, hermanos? En una ofrenda. ¿No es así como cantamos aquel himno? Tuyo soy, solo de ti, Señor. Y cada himno y cada, dice, a ti ni todo qué, ni todo doy. Nuestra actitud, nuestra forma de vivir en esta vida no debe de ser otra, sino entregar nuestra vida a Dios como ¿qué, hermanos? Como una ofrenda. Dice el versículo 16 de Romanos 15 que para que los gentiles fuéramos ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo dice sobre su muerte como sacrificio también puede haberse referido a un tipo de ejecución que esperaba Pablo sufrir. Como estaba prohibido crucificar, los romanos crucificaban a muchas personas, pero algo que quizá usted no recuerda, o le tengo que recordar, mejor dicho, es que los romanos crucificaban solamente ¿a qué, hermanos? A ciudadanos no romanos. Los romanos no crucificaban romanos. La crucifixión era ¿para qué? Para los otros pueblos. Entonces Pablo entendía que él no iba a ser crucificado. Y muy probablemente al no ser crucificado, pero que obviamente iba a morir, él estaba pensando en el otro tipo de muerte muy común y que muchos de ustedes conocemos. Iba a ser ¿qué, hermanos? Decapitado. Y literalmente, hermanos, cuando una cabeza cae, la sangre, ¿qué pasa, hermanos? Escurre. ¿Sí o no, hermanos? Es natural. Su sangre iba a ser derramada también. Ahora, 5 años antes, Pablo había escrito a la iglesia de Filipos. Quiero que me acompañen rápidamente. Filipenses 2, verso 17, por favor. 2:17 de Filipenses. Dice el pasaje, y aunque sea derramado, ahora sí ocupa la palabra, derramado ¿en qué, hermanos? En libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo ¿con quién, hermanos? Con todos vosotros. Pablo, 5 años, repito, hermanos, cuando escribe a la iglesia de Filipo, él sabía que su vida, tarde que temprano, iba a ser entregada ¿a quién, hermanos? A Dios para ser sacrificado. Y sin embargo, él dijo, ¿qué hago? ¿Qué dijo ahí? Me angustio, me desespero, me como las uñas, me aflijo. ¿Qué dice? Me gozo y ¿qué? Y regocijo ¿con quién? Con todos vosotros. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. A ver, hermano, usted quizás no ha conocido a hombres que se hayan dedicado a la milicia o que hayan ido a una guerra. ¿Usted conoce a alguien que haya ido a una guerra y que lo haya visto? No. Pero bueno, generalmente, hermanos, a estos veteranos de guerra que han regresado, ¿traen marcas de la guerra o no traen marcas de la guerra? O pueden ser balas que atravesaron su cuerpo, o cortaduras. Independientemente de lo que ahorita usted está pensando de las marcas emocionales que sufren. No, yo estoy hablando de las marcas físicas que deja una guerra. Ahora,
hermanos, en el tiempo del que estamos hablando, de la Biblia, no había balas de fuego, ¿me explico? La pelea o la guerra era hombre contra qué, hermanos, contra hombre. ¿Había cicatrices o no, hermanos? Claro que las había. Y lo que yo quiero que piensen aquí, hermanos, es que hay marcas o cicatrices de la batalla cuando un soldado es un soldado entregado y fiel. Si es de esos soldados, hermanos, que empieza la batalla y lo primero que hace es correr para esconderse, pues no, esos no son soldados fieles, ¿me explico? El soldado fiel, ¿qué hace, hermanos? Confronta y lucha. Y de forma indudable, un soldado fiel que lucha para Cristo sufre, ¿qué, hermanos? Marcas. Hay marcas muy claras de un creyente. ¿Experimenta muchas veces soledad o no, hermanos? Sí. ¿Experimenta muchas veces traición o desilusión o lo dejan solo o hay un desgaste físico y trae sufrimiento a su vida y no solamente sufre él, sino sufren los quienes, hermanos, los suyos, la familia, es criticado, es abusado? Un hombre que trabaja y que sirve a Dios tiene marcas. Las cicatrices entonces son marcas de un soldado fiel y Pablo tenía muchas de ellas. Si usted tan solo, mire, vaya rápidamente, no tengo mucho tiempo. Segunda a los Corintios, un pasaje que he repetido muchas veces cuando hemos estado hablando de Pablo. Segunda carta a los Corintios, por favor. Y quiero que vaya al capítulo 11. Desde el capítulo 10 comenzó Pablo a hablar acerca de su ministerio y de describir ese servicio, ese trabajo que Pablo había hecho, perdón. Y vemos allí que se describe desde el versículo 23, dice la palabra, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. ¿No? ¿Me va siguiendo o no? ¿Yo más? ¿Cómo lo demuestro? Dice Pablo. ¿Cómo demuestro que soy un ministro de Dios? En trabajos más abundantes. Y ahí comienzan las marcas. Ve las marcas. La primera marca está ahí. ¿Qué son? Azotes. Azotes sin número. Y luego no solamente fueron azotes. ¿Fueron qué, hermanos? Cárceles. Cárceles más. Y luego dice en peligros de qué, hermanos? De muerte. Pero no fue una vez en peligros de muerte, sino en peligros de muerte muchas veces. Y luego dice el texto de los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui, ¿qué, hermanos? Apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Hermano, usted no tiene ni idea de lo que es estar una noche y media, estar solo en alta mar. Usted no sabe lo que es el miedo. Si apenas uno va al mar y ve y se siente frío y estar ahí unos momentos, imagínense toda la noche estar allí presa de lo que pudiera pasar. Efectivamente, hermanos. Y luego termina diciendo en el verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudas. Ahí me detengo, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Para terminar, la marca suprema de un soldado fiel, ¿sabe cuál es? No solamente haber sufrido todo esto que Pablo,
¿Cómo sabemos un soldado fiel, hermanos? Los que mueren, ¿cuándo, hermanos? En batalla. ¿No son aquellos los que dan su vida en qué, hermanos? En la batalla. Que no vuelven a dónde, hermanos? A casa. Porque murieron siendo fieles, siendo soldados fieles, por lo que perseguían a quien servían. Y un soldado fiel es un soldado fiel de Jesucristo. A Él aman, a Él obedecen y por Él están dispuestos a pagar el precio de todo. Entonces el apóstol ahora estaba preparado para recibir la última marca. ¿La última marca cuál sería, hermanos? No sería más un sufrimiento, no sería más una piedra, no sería más un azote, no sería más un desvelo, un desgaste o fatiga. No, la última marca sería morir y ser entregado allí. Siempre había estado listo Pablo para hacer su último sacrificio. Pero ahora el tiempo, el momento había que, hermanos, había llegado. Y él mismo dice, el tiempo de mi partida está, ¿qué, hermanos? Está cercano. Ahora, hermanos, quiero que terminemos. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, y dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y ahí viene el griego, hermanos, y dice el tiempo. Yo le he dicho que el tiempo, la palabra tiempo en griego, que generalmente se usa, es kairos. Pero al igual que en el versículo 3 de este mismo pasaje, no se refiere a tiempo cronológico, sino al tiempo por épocas. Pablo estaba hablando del periodo final de su vida. Él tuvo un momento sin Dios en su vida, ¿sí o no, hermanos? Luego él tuvo un momento de encuentro y de servicio fiel a Dios. Pero al final llegaba el tiempo donde él tendría que, hermanos, morir. Entonces, no era el final de su vida. Pablo está hablando del periodo final de su vida, de su ministerio, y no de las horas finales, de los minutos finales de que se acabarían las cosas. No. Obviamente esperaba vivir unos meses antes, pero lo que Pablo está diciendo es, mi ministerio como siervo de Dios se ha, ¿qué, hermanos? Se ha acabado. Yo ya no podré predicar como lo hice. Yo ya no podré visitar iglesias como lo hice en mi vida. Mi ministerio ha terminado. El tiempo de mi trabajo por Dios se ha acabado. Me quedarán algunos meses, pero esos meses simplemente serán conmigo, con mi Señor y nadie más. Porque faltarían efectivamente meses. Porque le pidió a Timoteo, usted recuerde en el versículo 13, ¿qué le pidió, hermanos? Que llevara el capote, ¿sí o no, hermanos? Un capote que había dejado, dice, en Troas, en casa de Carpo. Mira, puede seguirme ahí. Dice el verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé, ¿en dónde? En Troas, en casa de Carpo. Y tráeme también, ¿qué, hermanos? Los libros. Los libros, dice ahí, mayormente los pergaminos. Porque los pergaminos, ¿saben qué eran, hermanos? Era la palabra. Entonces, también le pidió, inclusive en el versículo 21, por favor, léalo conmigo, lea conmigo para terminar. Dice, procura venir antes de qué, hermanos, antes del invierno. Esa es la petición que le hace Pablo a Timoteo. Hermanos, tenía la esperanza Pablo de ser confortado al volver a ver a su hijo amado en la fe, que era Timoteo, en persona antes de morir. Cuando el apóstol Pablo iba de camino a Roma, en su primer juicio, dice Pablo que ninguno estuvo con quién, hermanos, ninguno estuvo con él. Directa o indirectamente, quizás este hombre de Dios, grande hombre de Dios, Pablo,
fue el progenitor espiritual de casi todas las almas redimidas en el mundo gentil. Qué curioso, hermanos. El hombre que Dios ocupó para llevar el evangelio a casi todas las naciones gentiles, en su primer juicio, ¿cómo quedó, hermanos? Solo. Durante ese tiempo de mayor necesidad personal se quedó sin amigos, en la prisión, mamertina, fría, oscura, en esa prisión en lo profundo de la tierra, enfrentando la sentencia de muerte segura. Porque ¿saben quién lo enjuició a muerte finalmente, hermanos? Nerón. Nerón fue el que finalmente dio juicio a Pablo. Y no estaba amargado Pablo, al igual que su Señor, oró porque la justicia de sus perseguidores no le fuera tomada en cuenta. Cuando dice el versículo 16, por favor, en mi primera defensa, ninguno, ¿qué dice, hermanos? Estuvo a mi lado, sino que todos me ¿qué? Pero ¿qué dice Pablo? Pero no les sea tomado en cuenta. ¿Había rencor en el corazón de Pablo? ¿Había odio para aquella gente que él había amado y había demostrado amistad y amor y fraternidad para con él? Y sin embargo él quedó abandonado. Y él no guardó nunca, ¿qué, hermanos? Rencor ni odio. Él afirmó algo maravilloso con lo que yo termino esta noche, hermanos. Por favor, usted puede leerlo conmigo. Ahí, póngase de pie, versículo 17. Hermanos, comenzamos un año. Yo quiero decir que es un año donde tenemos que arrancar con muchas cosas que hacer. Y no estoy hablando, escuchen bien, de su trabajo, no estoy hablando de sus planes, no estoy hablando de su profesión, no estoy hablando de sus proyectos, estoy hablando de las cosas y de los planes y de la obra que Dios tiene para usted en adelante de este año. Y usted podrá vivir muchas experiencias difíciles, pero hay un ejemplo aquí maravilloso de la vida de Pablo. Y yo quisiera que usted hoy le dijera a Dios: yo quiero entregar mi vida en libación por ti. Fíjese, si usted toma esta versión Reina Valera, pero sí, me gustaría que tomara la versión Biblia de las Américas, porque es una de las versiones que sí menciona la palabra libación, esa ofrenda que se entrega voluntaria de vida. Y yo quiero decirle, hermano, que pueda pasar o pueda vivir muchas experiencias difíciles, no guarde rencor hacia la gente que lo abandone, que lo deje, que no le ayude. Quiero que lea conmigo el verso 17, pero dice la palabra de Dios: pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los que me dicen oyesen. Así fue librada de la boca. Hermano, yo oro para que usted pueda en este año ser acompañado por Dios. Y que usted diga, hermanos, al final del año 23, pasé todas estas cosas, pero escuche bien, pero el Señor estuvo ¿qué? Estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado, y no solo eso, sino que Él me dio ¿qué, hermanos? Me dio fuerzas. Me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la tarea de predicar y de llevar el Evangelio a otros. Hermanos, no hemos venido a otra cosa. Usted tiene que ser finalmente una semilla que es entregada y es puesta en corazones de otros. La gente tiene que escuchar la voz de Dios, pero no la va a escuchar en las paredes, no la va a escuchar en otras cosas. La voz de Dios tiene que ser escuchada a través de nuestras vidas. No será un año fácil, hermanos, porque los días son, ¿qué, hermanos? Son malos. Pero yo quiero que usted repita en cada noche, cuando usted va a casa, que usted aprenda este texto, hermanos. Pero el Señor estuvo, ¿qué, hermanos? Estuvo a mi lado. Recuerda este pasaje, hermano. Pablo era una persona que enfrentó mucha soledad, muchas dificultades, muchas pruebas. Fue golpeado, fue azotado, fue apedreado, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió burla. Pero ante todo él dijo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio, ¿qué, hermanos? Me dio fuerzas.
Dios quiere cumplir en usted lo mejor para este año de su vida. Y usted pueda repetir cada día, repito, pero el Señor estuvo ¿qué? Estuvo a mi lado y me dio fuerza. Señor, gracias te doy por este tiempo, este momento. Gracias por acercarte a nosotros y decirnos esas palabras de belleza, de cuidado, de amor para nosotros. Padre, no será un año fácil. Habrá muchas cosas que tengamos que pasar y pasar solos. Pero Padre, yo te pido que hoy tú puedas fortalecernos y ayudarnos. Y que digamos finalmente, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Te alabamos y te bendecimos.